Cuando llega una superluna, la Luna está un 30% más cerca de la Tierra de lo que ha estado en meses, 30% más grande, 14% más brillante. Y si alguna vez has sentido algo acumulándose en tu pecho durante los días antes de una luna llena, algo que no podías nombrar, algo que hacía que el sueño fuera delgado y los sueños vívidos y las emociones estuvieran justo debajo de tu piel, esperando derramarse, esto es por qué. La Luna no se preocupa por si crees en astrología. La Luna gobierna las mareas, mareas físicas reales. Tu cuerpo es 60% agua. Y cuando la Luna está tan cerca, el tirón gravitacional afecta no solo los océanos, sino el fluido en tus células, tu sangre, el espacio entre tus pensamientos. Tal vez ya lo has sentido, llorando más fácilmente, la ira más cerca de la superficie, viejos recuerdos surgiendo sin invitación, despertándote a las 3 de la madrugada, una inquietud que no puedes explicar. La superluna no llega suavemente. Se anuncia a través de tu sistema nervioso días antes de alcanzar su punto máximo. Esto no es estrés, esto no son hormonas, esto es la Luna removiendo tu capacidad de suprimir lo que has estado evitando. La presión que sientes no es el problema. La presión es la solución, tratando de emerger. Lo que descubrirás en este video: el tirón gravitacional. ¿Por qué esto es físico, no metafórico? ¿Y qué le hace a tu cuerpo de 60% agua? La ventana de 7 días. 3 días antes, más 3 días después. ¿Y por qué la intensidad se acumula y luego se libera? ¿Por qué puedes estar llorando más? El subconsciente hablando más fuerte cuando el filtro se debilita. Los despertares a las 3 de la madrugada. Lo que la Luna está tratando de mostrarte en las horas en que no puedes ignorarla. ¿Por qué tu ex podría enviarte mensaje? La superluna saca a la superficie lo que estaba enterrado y trae el pasado hacia adelante. Cuando la gestión falla, cómo el volumen sube y la contención se vuelve imposible bajo 30% más de tirón. Las 5 cosas que la superluna afloja: la ira que tragas, el duelo que no has llorado, la decisión que pospones, la persona de quien te escondes, la versión de ti que estás listo para dejar ir. La parte peligrosa: ¿por qué la intensidad no es lo mismo que la verdad? Y cómo evitar tomar decisiones desde la amplificación. El protocolo de 7 días. Agua, escritura, voz, no acción, revisión, decisión y qué hacer cada día de la ventana. Las 3 opciones: resistir, que lleva al agotamiento; adormecer, que hace que regrese más fuerte; o participar, que finalmente te permite vivir. Los 4 regalos de participar: la pesadez que se aligera, las personas que ya no se sienten esenciales, la decisión que no era tan aterradora y la versión falsa que finalmente sueltas. El perigeo sitigia, el término astronómico real para cuando la luna llena coincide con el punto más cercano en órbita elíptica. Glándula pineal y oído interno, cómo el fluido en tu cerebro y tu balance responden a la cercanía lunar. Mareas de primavera. ¿Por qué el océano y tu sangre responden al mismo tirón cuando Sol, Tierra y Luna se alinean? ¿Quién debe ver esto? Si alguna vez has estado sintiendo algo acumulándose en tu pecho que no puedes nombrar durante los días antes de una luna llena. Si has estado llorando más fácilmente y la ira está más cerca de la superficie sin razón clara. Si viejos recuerdos están surgiendo sin invitación, como si algo los estuviera desenterrando. Si te has despertado entre las 2 y las 4 de la madrugada con una alerta extraña. Si tu sueño ha sido delgado, tus sueños inusualmente vívidos, y sientes una inquietud inexplicable. Si sientes presión en el pecho, tensión en la mandíbula, o dolor en la espalda baja sin causa médica. Si alguien del pasado apareció de repente en tu mente, o te contactó sin razón aparente. Si sientes que algo está terminando, pero no puedes nombrar exactamente qué es. Cuando una superluna se acerca, la ventana de 7 días ya comienza. Y lo que hagas con la presión que sientes determinará si esta luna te rompe o te reconstruye. La presión no es el problema. La presión
es la solución tratando de emerger, pero solo si estás dispuesto a dejarla salir. Existe una razón astronómica precisa para lo que estás sintiendo. No es tu imaginación, no eres demasiado sensible y no estás perdiendo el control. Tu cuerpo es un instrumento sensible a las fuerzas gravitacionales, y cuando la Luna se acerca a su punto más cercano, perigeo, ese instrumento registra el cambio mucho antes de que tu mente consciente tenga palabras para nombrarlo. Déjame mostrarte lo que realmente está sucediendo. La Luna orbita la Tierra en una trayectoria elíptica, no circular. Eso significa que a veces está más cerca y a veces más lejos. En promedio, la Luna está a unos 384.400 kilómetros de distancia, pero cuando alcanza el perigeo, su punto más cercano, esa distancia se reduce a alrededor de 356.500 kilómetros, una diferencia de casi 28.000 kilómetros. Y cuando ese perigeo coincide con una luna llena, obtienes lo que los astrónomos llaman perigeo sicigia. Sicigia significa alineación, cuando el Sol, la Tierra y la Luna están en línea recta. Perigeo sicigia. La Luna, en su punto más cercano, completamente iluminada, tirando de la Tierra y de todo en ella con una fuerza que es aproximadamente un 14% más fuerte que durante una luna llena promedio, 30% más brillante en el cielo, 14% más grande a simple vista, y un tirón gravitacional que afecta no solo las mareas del océano, sino también las mareas dentro de tu cuerpo, porque tu cuerpo, como mencioné, es 60% agua. Agua en tus células, agua en tu sangre, fluido cerebroespinal bañando tu cerebro y médula espinal, fluido en tu oído interno que gobierna tu equilibrio. Toda esa agua responde a la Luna de la misma manera que responde el océano, no metafóricamente, físicamente. Los estudios sobre las mareas oceánicas durante las superlunas muestran un aumento medible en la altura de las mareas, a veces de varios centímetros a más de un pie, dependiendo de la forma de la costa. Y aunque el efecto en tu cuerpo es mucho más sutil que eso, el principio es el mismo. Cuando la Luna está más cerca, todo lo que contiene agua siente el tirón. Tu glándula pineal, la pequeña estructura en forma de cono de pino en el centro de tu cerebro que regula tus ciclos de sueño, está bañada en fluido cerebroespinal. Ese fluido responde a los cambios gravitacionales. Y la glándula pineal, a su vez, regula la producción de melatonina, la hormona que te ayuda a dormir. Cuando el tirón lunar es más fuerte, esa regulación se interrumpe sutilmente. No lo suficiente como para que la ciencia médica convencional lo mida fácilmente, pero lo suficiente como para que te despiertes a las 3 de la madrugada y no puedas volver a dormir. El fluido en tu oído interno, que gobierna tu equilibrio y tu sentido de la orientación espacial, también se ve afectado. Algunas personas informan sentirse ligeramente mareadas o desequilibradas durante las superlunas. No es un problema del oído interno. Es el oído interno respondiendo a un tirón gravitacional que normalmente no está ahí. Y luego está tu sistema linfático, la red de vasos que transportan fluidos a través de tu cuerpo, eliminando toxinas y apoyando tu sistema inmunológico. El flujo linfático depende del movimiento. No tiene bomba como lo tiene tu sistema circulatorio con el corazón. Y cuando la Luna está tirando más fuerte, ese flujo se altera ligeramente. Algunas personas se sienten hinchadas, otras se sienten congestionadas, otras simplemente se sienten pesadas de una manera que no pueden nombrar. Pero aquí está la parte que la mayoría de las explicaciones científicas se pierden. El tirón físico de la Luna es solo la mitad de la historia. La otra mitad es lo que ese tirón hace a tu capacidad de suprimir emoción. Tu cuerpo almacena trauma y emoción no procesada en los tejidos, en los músculos, en la fascia, en los órganos. Y parte de lo que mantiene esa emoción almacenada en su lugar es tu capacidad de contenerla, de mantenerla presionada hacia abajo, de gestionarla. Esa capacidad depende de tu sistema nervioso funcionando de manera predecible,
tus hormonas en equilibrio, tu sueño siendo reparador. Cuando llega una superluna, todos esos sistemas se desestabilizan ligeramente. No lo suficiente como para causar una crisis médica, pero lo suficiente como para que los mecanismos de contención que normalmente mantienen tus emociones bajo control empiecen a aflojarse. Y cuando esos mecanismos se aflojan, lo que has estado almacenando comienza a filtrarse. La ira que tragaste hace 6 meses y decidiste que no valía la pena expresar. El duelo que no lloraste porque no era el momento correcto. La conversación que ensayaste 1000 veces en tu mente pero nunca tuviste. La versión de ti mismo que superaste pero no has dejado ir formalmente. La relación que sabes que terminó pero sigues sosteniendo porque dejarla ir se siente como admitir el fracaso. Todo eso vive en algún lugar de tu cuerpo. Y durante una superluna, el contenedor se agrieta. No completamente, solo lo suficiente. Lo suficiente como para que sientas la presión. Lo suficiente como para que llores sin saber por qué. Lo suficiente como para que te sientas inquieto e incómodo en tu propia piel. Lo suficiente como para que la persona que no has pensado en años de repente esté en tu mente cada 2 horas. Y aquí está lo importante. Esa presión no es el problema. Esa presión es tu cuerpo tratando de decirte algo, tratando de mostrarte dónde todavía estás cargando peso que no necesitas llevar, tratando de darte una oportunidad de finalmente soltar lo que ya no te sirve. Pero la mayoría de las personas, cuando sienten esa presión, hacen una de 2 cosas. O tratan de empujarla de regreso hacia abajo, gestionarla, controlarla y se agotan en el proceso. O se adormecen, se distraen, beben, comen, se desplazan, hacen cualquier cosa para no sentir lo que están sintiendo. Y cuando la superluna pasa, piensan que están a salvo. Pero lo que no se soltó durante la ventana simplemente se almacena más profundamente. Y la próxima vez que la luna se acerque, regresa. Más fuerte, más insistente, más difícil de ignorar. Hay una tercera opción. Y esa opción es participar. Sentir la presión, reconocerla y usarla como combustible para finalmente soltar lo que has estado cargando. No de una manera dramática, no de una manera que requiera una crisis, solo de una manera honesta, intencional, consciente. Y eso es exactamente lo que voy a enseñarte en este video. Cómo reconocer las señales de que estás en una ventana de superluna. Cómo distinguir entre la intensidad emocional amplificada y la verdad real. Y cómo usar los 7 días alrededor de una superluna, 3 días antes, el día de y 3 días después, como una oportunidad estructurada para hacer el trabajo de soltar que has estado posponiendo. Pero primero, necesitas entender por qué la ventana es específicamente de 7 días. Porque no es solo la noche de la superluna. La luna no salta de lejos acerca instantáneamente, se acerca gradualmente. Y tu cuerpo comienza a registrar ese acercamiento aproximadamente 3 días antes de que la luna alcance su punto más cercano. 3 días antes, puedes empezar a notar cambios sutiles en tu sueño. Despertares en medio de la noche. Sueños más vívidos. Una sensación de inquietud que no puedes ubicar. 2 días antes, las emociones comienzan a sentirse más cerca de la superficie. Lloras más fácilmente. Te irritas más rápido. Pequeñas cosas que normalmente no te molestarían de repente se sienten enormes. Un día antes, la presión alcanza su punto máximo. Esto es cuando la mayoría de las personas informan sentirse abrumadas, como si algo grande estuviera a punto de suceder, pero no saben qué. Y luego llega el día de la superluna. La luna alcanza el perigeo. El tirón es más fuerte. Y lo que sea que haya estado presionando para salir finalmente encuentra su camino hacia la superficie. Pero no termina ahí. Durante los 3 días después de la superluna, a medida que la luna comienza a alejarse nuevamente, todavía estás en la ventana. Todavía estás procesando. Todavía estás integrando. Y si no hiciste el trabajo de soltar durante el pico, estos 3 días son tu segunda oportunidad. Después de esos 7 días, la ventana se cierra. El tirón gravitacional regresa a lo normal.
tu sistema nervioso se recalibra. Y si no soltaste lo que necesitabas soltar, lo que sea que salió a la superficie se hundirá de nuevo. Hasta la próxima vez. Entonces, ¿cómo sabes si lo que estás sintiendo durante una superluna es verdad o simplemente intensidad amplificada? Esta es la pregunta más importante, porque la superluna no te miente, pero sí amplifica. Y la amplificación puede hacer que las cosas parezcan más urgentes, más importantes, más definitivas de lo que realmente son. Aquí está la distinción. Si lo que estás sintiendo durante una superluna es algo que ha estado presente de manera constante durante semanas o meses, pero simplemente no pudiste nombrarlo o actuar sobre ello, eso es verdad amplificada. La superluna no está creando el sentimiento, está haciendo imposible ignorarlo. Pero si lo que estás sintiendo durante una superluna es algo que apareció de repente, de la nada, sin ningún patrón previo, eso probablemente sea solo intensidad. Pasará cuando pase la luna. La diferencia importa, porque si es verdad amplificada, la superluna es tu oportunidad de finalmente actuar sobre algo que has sabido durante mucho tiempo. Pero si es solo intensidad, actuar sobre ello probablemente será algo de lo que te arrepientas en 2 semanas. Entonces, aquí está el protocolo. Durante los 3 días antes de la superluna, observa. Anota lo que surge. Anota los patrones. Anota las emociones. Anota los nombres. Anota las conversaciones que sigues reproduciendo en tu mente. Pero no actúes todavía. Solo observa. Durante el día de la superluna, siente. Deja que la presión esté ahí. No la gestiones. No la adormezas. Solo siéntela. Llora si necesitas llorar. Grita en una almohada si necesitas gritar. Escribe si necesitas escribir. Pero aún no tomes decisiones importantes. Aún no envíes el mensaje. Aún no termines la relación. Aún no renuncies al trabajo. Solo siente. Durante los 3 días después de la superluna, revisa. Mira lo que anotaste. Mira lo que sentiste y pregúntate, ¿esto ha estado aquí todo el tiempo? ¿O apareció solo durante la luna? Si ha estado ahí todo el tiempo, ese es tu trabajo. Ese es lo que necesitas soltar. Ese es tu próximo paso. Y si apareció solo durante la luna, déjalo ir. No era tuyo. Era solo la amplificación mostrándote algo que no necesitas llevar. Este protocolo de 7 días es simple, pero no es fácil, porque requiere que hagas algo con lo que la mayoría de las personas luchan. Requiere que sientas sin actuar, que observes sin juzgar, que confíes en que la verdad se revelará si le das espacio. Pero si puedes hacer eso, si puedes usar la ventana de la superluna como está destinada a ser usada, no como una crisis, sino como una oportunidad, entonces lo que está en el otro lado no es colapso. Es claridad, no es caos, es limpieza, no es pérdida, es liberación, porque aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden sobre las superlunas. No están aquí para destrozarte, están aquí para mostrarte dónde ya estás roto, donde ya estás sosteniendo peso que no necesitas sostener, donde ya estás viviendo una mentira que estás demasiado cansado para mantener. La superluna no crea el problema. Solo hace imposible fingir que no está ahí. Y si puedes dejar de resistir eso, si puedes dejar de adormecerlo, si puedes simplemente participar honestamente con lo que la superluna te está mostrando, entonces lo que está en el otro lado es algo que has estado esperando durante mucho más tiempo que un ciclo lunar. Es la versión de ti que ya no está cargando cosas que no son tuyas. La versión de ti que finalmente dijo la verdad. La versión de ti que finalmente soltó. Y esa versión de ti no necesita esperar la superluna perfecta o el momento perfecto o el permiso perfecto. Esa versión de ti solo necesita que dejes de fingir que la presión no está ahí. La próxima superluna es tu oportunidad, pero solo si estás dispuesto a usarla. El universo ha hablado. Lo que viene después está en tus manos.